Buenos días a todas y todos ustedes, familia de Cátedras Escolas PUC. El día de hoy tenemos una nueva sesión del espacio Diálogos Pedagógicos. El día de hoy nos acompaña Keiko Aguilar y quien les habla Joshua Dávila para iniciar nuestra entrevista con un gran invitado. Keiko, te paso. Hoy tenemos a un invitado especial. Bienvenido, profesor Milán González. Él es sociólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha trabajado como productor del programa radial del Instituto Fe y Cultura, WARM, y ha sido encargado de los contenidos, los temas y coordinaciones de este proyecto emprendido por la Pastoral Juvenil de la Compañía de Jesús en el Perú y el Instituto de Fe y Cultura de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Profesor en la diócesis de Chosica y Caraballo y colaborador del Seminario Mayor San Luis Gonzaga. Actualmente es asesor pastoral universitaria, acompañamiento pastoral y espiritual de la PUC y profesor de jóvenes y adultos en educación básica alternativa, facilitador y asesor en diversos proyectos de formación. Hoy tenemos un gran invitado. Bienvenido, Milán. Muchas gracias por la bienvenida aquí, disponible para compartir las preguntas y un poco también dialogar sobre esta realidad que vivimos, ¿no? A través del proyecto de Cátedras Escolas Ocurrentes. Muchas gracias, Milán. Justamente te voy a explicar un poco la dinámica. Van a ser unas 4 preguntas para que tú nos puedas explicar más y al final Keiko va a hacer una reflexión también para consolidar todo lo que aprendamos el día de hoy. Te quería preguntar un poco por la Cátedras Escolas PUC. Tú has participado activamente en su desarrollo al inicio de estos meses, de este tiempo, y quisiéramos saber cómo la organización de escuelas puede ayudar, puede contribuir a la educación. Gracias, Joshua. Sí, justamente en la Universidad Católica y en específico dentro del Centro de Asesoría Pastoral Universitaria, junto con el profesor José Yauyepoma y un equipo en realidad, ¿no? Desde el año 2018 en adelante, primero a través de un voluntariado donde como que fue uno de los primeros gérmenes de las actividades de sacar adelante el proyecto de Cátedra Escolas, y luego en constantes reuniones, coordinaciones, con visitas de profesores extranjeros inclusive, fue madurando este proyecto, ¿no? Y fue madurando ese espacio porque es una invitación que ha hecho primero el Papa Francisco, ¿no? Papa Francisco lleva en el corazón este proyecto. Él lo conoce y lo ha trabajado, vamos a decirlo así, desde que fue arzobispo en Argentina, en Buenos Aires. Y junto con el tema del Pacto Educativo Mundial y la realidad cultural que estamos viviendo, el proyecto de cátedras considero, y como pastoral también lo vimos muy importante. Primero, un pequeño grupo de alumnos de la universidad que junto con el profesor José, con el padre Juan Vitton, que fue director del CAPU, vieron que este espacio era importante por las características que ofrece de poder trabajar con docentes, estudiantes en un contexto universitario y sobre todo pudiendo leer de una manera especial y comprometiéndose con la realidad. Eso para comenzar un poquito dando el contexto de cómo Cátedras fue trabajando. Diversas reuniones, iniciativas, hay un método pedagógico detrás para desarrollar y creo que esto tiene un enorme potencial. Claro, Milán, justo como lo mencionas, ¿no? Es una sinergia, un conjunto de esfuerzos. Exacto. Y ahora también quisiéramos saber un poco más de cómo podría impactar escuelas en estos momentos que vivimos, ¿no? Claro. Sí, ¿nos podrías explicar? Exacto. Vivimos una situación de pandemia, es una profunda crisis. Yo creo que, y siento, ¿no?, que en realidad hay otra crisis detrás que es más humana, ¿no?, mucho más compleja, que la pandemia lo que ha hecho es destapar lo frágil y lo vulnerable que es nuestra sociedad, ¿no? Se puede apuntar al tema del sistema económico o a la globalización en una fase tan desarrollada que también encubre algunos problemas estructurales, ¿no? Entonces,
estamos viendo, por lo menos desde el punto de vista educativo o pedagógico, la virtualización, ¿no? De la realidad educativa, ¿no? Lo cual puede traer algunos beneficios, pero también nos está planteando muchos problemas. Yo quiero plantearle la dimensión de la crisis como amenazas que son latentes y que están ahí, y oportunidades. Escolas tendría que plantearse desde esta realidad, desde estas oportunidades, ¿no? La educación a distancia, remota, virtual, cada una tiene una definición, a veces un poquito se distingue una de otra, pero en el fondo básicamente tiene que atender a esta realidad, ¿no? A esta potencialidad. Y si está hecha dentro de un marco universitario, con formación académica sólida, con investigación, porque la cátedra de escuelas tiene que permitir que lo que se trabaja en el aula, lo que se aplique en la realidad y lo que se recoge de la realidad, pues tiene también detrás un soporte de investigación, pueda realmente ayudar a desarrollar un montón de contenidos, ¿no? Que están sustentados, que pueden servir a diferentes tipos de poblaciones. Justamente para atender lo que decíamos, ¿no? Una época de mucha vulnerabilidad, de mucha fragilidad. Entonces ahí como oportunidades donde poder estar cercano de los alumnos, de los estudiantes, ¿no? Y bueno, proponer no sé si decir un modelo de sociedad, pero proponer sí algo que ayude a las personas, ¿no? Desde su dignidad, de sus habilidades, sus capacidades, pues a también tener una lectura de esta realidad que les permita a todos salir adelante. Claro, Milán. Sí, justo vivimos un tiempo en que escuela se ha inmiscuido más todavía en este proceso, pero también vivimos una globalidad, ¿no? Vivimos un problema Exacto. que es real para todos y quisiéramos saber tu opinión de cómo esta educación virtual, esta educación a distancia puede contribuir, puede ser una oportunidad para la educación. Muy bien, comentaba justamente hace poco que y lo decía también el profesor José Llovipo en unas videoconferencias de la Facultad de Educación, que el proceso de virtualización, vamos a llamarlo así, por ahora es un proceso que se ha estado dando a lo largo de estos años, ¿no? Lo que ha hecho la pandemia es que lo ha acelerado, ¿no? Nos lo ha presentado de una manera completa, ¿no? Ya esto es lo que vamos a tener que hacer. Como decía, hay amenazas y hay oportunidades. Creo que la gran oportunidad aquí es poder nosotros, desde el punto de vista, desde el ser profesor, docente, inclusive comunicadores sociales, profesionales, tener la oportunidad de creativamente y adaptativamente y de manera sostenida poder realmente comunicar, poder educar, poder transmitir, ¿no? Sea en espacios concretos en el aula, pero no vamos a reducirnos solo al aula, sino en diferentes espacios que hay en la sociedad, cómo realmente queremos salir adelante. Entonces, el medio está cambiando, ¿no? Como país tenemos un problema serio que es la penetración de Internet en muchas zonas, ¿no? La velocidad de las redes, que lleguen. Actualmente tuvimos un problema grande a nivel del Ministerio de Educación con que no hay capacidad inclusive para poder comprar tablets, ¿no? Son muchas cosas que te van diciendo por dónde queremos apuntar, por dónde van las cosas. Pero esa es la amenaza, pero frente a esa amenaza, mucha creatividad, muchas oportunidades para poder realmente llegar al destinatario final, ¿no? No quedarnos en esos procesos, en esas compras, tal vez en mucha gestión que al final no va a ayudar mucho, ¿no? Es muy complejo. Entonces, esta realidad se nos ha presentado como un globo que estalla, ¿no? O sea, y todavía estamos en unos meses, creo que está costando todavía, y creo que es en parte normal, qué es lo que vamos a hacer, ¿no? La respuesta del Estado es una, pero también la respuesta de las instituciones privadas debería ayudar a proponer soluciones, ¿no? Eh, pero yo creo que va a tomar un tiempo también realmente poder sentir el potencial que tiene la educación a distancia, la educación virtual. Un caso cortito.
Dentro de la pastoral hay diferentes grupos. Uno que ya no puede ir a hacer sus labores de acompañamiento, de escucha y de juego con los niños, que tienen mucho de pedagógico también, pues ahora produce videos, ¿no? Después de un proceso de darle la vuelta a las cosas, y hay algunos pedagogos, algunos chicos que estudian psicología, otros que están en ingeniería, dijeron, bueno, vamos a proponer videos. Y muy en contacto con la realidad. Su primer video que ha rotado muy bien y ha gustado mucho también a los profesores, con los cuales ellos de una manera u otra trabajan, es cómo hacer un protector facial en casa. Entonces, muy práctico, hecho y propuesto para que lo vean los niños, lo entiendan y a manera de un juego inclusive lo puedan hacer. Esa es la potencialidad, ¿no? Claro, da pena no estar en el aula o estar ahí en contacto, pero hay que darle vuelta a la situación. Claro, mira, muy buen ejemplo que nos has brindado de la pastoral. Justamente a partir de ese ejemplo me surge una nueva pregunta, pero más que todo creo que es una pequeña reflexión de repente que tú nos puedas dar sobre recomendaciones de cómo acompañar en este tiempo de pandemia a los niños y a los jóvenes, para todos los educadores, las personas que están con ellos, ¿no? Exacto, muchas gracias por la pregunta. El tema del acompañamiento ahora es clave. Lo podemos ver desde diferentes ángulos. Le estamos llamando puntualmente escucha activa, ¿no? Para ser más precisos en el término, pero quiero ir un poquito más allá. Esta escucha activa nosotros, por ejemplo, la estamos enfocando desde el ángulo de una escucha emocional, ¿no? Nosotros, desde un voluntariado que propone la pastoral, no vamos a entrar a ser tutores, no, oye, te ayudo con tu tareita, a ver cómo te fue. Sí, se les pregunta, pero más queremos saber cómo se sienten los niños y las niñas o los adolescentes con justamente esta propuesta de llevar clases por radio, por televisión o inclusive por WhatsApp, ¿no? Porque hay algunos que no tienen ni siquiera un televisor a veces, o no llega la señal con la claridad necesaria si es que reciben la clase a través del WhatsApp, de un video, de un resumen del profesor. Entonces, el estar cercanos por videollamada o por llamada telefónica es importante. Entonces, un acompañamiento emocional que trate que los jóvenes se sientan y los niños se sientan que están ahí acompañados de alguna manera. Pero hay otras dimensiones del acompañamiento. Entonces, también hay acompañamiento psicológico, los profesores. También en algunas áreas hay proyectos que los están ayudando porque la carga, no solo lectiva de cursos o laboral, sino también la carga emocional es fuerte, ¿no? Parece que se hubiera duplicado o triplicado el trabajo. En otros aspectos también hay un acompañamiento espiritual, porque las personas tienen preguntas, ¿no? De por qué está pasando esta realidad, si Dios se oculta o no se oculta, por poner un ejemplo, ¿no? Pues por qué Dios permite esta realidad o no. Entonces, en todas estas dimensiones del acompañamiento es clave la escucha, más allá de estar tal vez dando recetas, más allá de estar proponiendo algún consejo que sí puede ser muy práctico en alguna circunstancia concreta, pero el tema de la escucha, de saber que estamos ahí presentes. Un papá de una de las alumnas en este espacio de acompañamiento falleció, ¿no? Toda la familia cayó con el tema del COVID. Entonces, quien la acompaña, que es una joven universitaria, pues tiene que encontrar los recursos con la supervisión del equipo, de ir no solamente pues al tema de poder comunicarse, de cómo estás en relación al aprendo en casa, ¿no? Sino ya es un cómo estás en tu realidad, en tu propia vida. Entonces, ayuda a sostener un proceso de duelo, Dios mediante, ojalá y esperamos que sí, pero estar presente, esa presencia, aunque es un poco lejana por el hilo telefónico, la videollamada, pues no es lo ideal, pero es un recurso que podemos utilizar y que a la larga pues genera un vínculo, ¿no? De lo que se trata en realidad es de generar un vínculo entre personas y de que en ese vínculo pues haya una presencia activa del proyecto, del programa de una fe, o más allá de eso, pues de algo que pueda movilizar a las personas hacia el bien común. Exacto, justo Milán, como tú lo mencionas, ¿no? Es un trabajo que involucra a la persona, ¿no? De manera integral, ¿no? No solo la parte cognitiva, no solo la parte de, por ejemplo, la educación, sino sobre todo
su sentir, ¿no? Sus emociones, ¿no? Es muy importante. Keiko también nos va a compartir una reflexión muy importante. Justamente como dice el profesor Milán, las actividades de educación a distancia que estamos desarrollando desde Cátedra de Escolas PUC ayuda a complementar la educación que se brinda en casa a través de las actividades que se publican constantemente en la plataforma Escolas, Aulas Abiertas, en el cual estudiantes de inicial, primaria y secundaria pueden acceder y seguir aprendiendo. En la descripción de esta entrevista compartimos el link de inscripción en el cual podrán dejar sus datos y nos comunicaremos con ustedes. Bien, en ese sentido tenemos una pregunta para el profesor. ¿Usted cree que este proyecto Cátedra Escolas PUC es una oportunidad para mejorar la educación a distancia? Muy bien, yo veo, para poner un poco tal vez de perspectiva, de orden, 3 espacios, ¿no? En los cuales escuelas inclusive sin el espacio concreto de la pastoral, pero justamente ahí quería apuntar, ¿no? Tres etapas o 3 dimensiones, se puede tomar de diferentes maneras, ¿no? Primero es dentro justamente del espacio de la pastoral universitaria, que también tiene su propia reflexión. El resumen de una pastoral universitaria es el tema del diálogo, ¿no? De ponernos en contexto, de ponernos en diálogo, de ponernos en una reflexión. Escolas en ese punto es un espacio de encuentro y de reflexión. Es una propuesta, es un programa, es un proyecto que puede ayudar justamente a centrar la mirada profundamente de una manera reflexiva, justamente para tener una nueva mirada sobre la realidad. Segundo momento, toda la universidad, ¿no? Las escuelas por sí solo, la pastoral, el campus por sí solo, no, sino ya pensando como universidad, en los valores que promueve, en su institucionalidad, y sobre todo porque la Pontificia Universidad Católica del Perú es un punto de referencia para muchas iniciativas, es un faro para afuera de referencia, pero también el tema de la docencia y la investigación es una realidad, junto con la extensión universitaria, junto con el tema del voluntariado, que deben hacer sinergia, ¿no? No un docente que hace una investigación que se va por su lado y muy bien, sino junto con los alumnos, junto con estas diferentes instituciones, unidades, generar una sinergia que puedan proponer realmente una mejor pedagogía, mejores espacios de formación, y que con ese movimiento sinérgico pues se pueda llegar a producir más cosas, mejores cosas. Y la tercera mirada que ya mucho más amplias, desde escuelas, desde la universidad, desde la pastoral, en esa sinergia, ¿no? Por eso se necesita ese tema de la sinergia, mirar toda la realidad del país, ¿no? Y poder focalizar, poder posar la mirada sobre uno o dos temas particulares. Obviamente el tema pedagógico o educativo, ¿no? Más que pedagógico, es clave, pero tal vez hay algún otro tema que sea relevante enfocar, y como proyecto de investigación, como proyecto de voluntariado, como proyecto de intervención, nosotros podamos salir realmente de esta realidad universitaria que tal vez no digo no nos ayuda, pero sí puede ser un poco limitante para algunos, y poder mirar qué es lo que nos está diciendo la realidad, ¿no? Con esta realidad de la pandemia, de crisis, ya algunos ya están empezando a hablar de la post-pandemia. En realidad, yo lo decía medio en broma, medio en serio, cuando se hablaba de la nueva normalidad, les digo a algunos amigos, es la antigua pero con mascarilla. Entonces, darle vuelta a todo esto que estamos viviendo y decir, bueno, por aquí sí podemos ayudar a construir una mejor sociedad, ¿no? Y sobre todo, mejores niños, niñas y adolescentes, que son un punto clave de los proyectos que se sacan adelante. ¿Sí? Lo último que dijiste de la parte de cómo Escolas nace, ¿no? Como este esfuerzo personal de cada educador, de cada profesional, de cada voluntario, pero a la vez involucra a la comunidad, ¿no? Involucra al grupo, a la sinergia entre profesores, estudiantes, voluntarios, padres de familia y en general la comunidad educativa. Padres de familia. Y al final también con lo que nos dices sobre cómo esto al final tiene que hacernos reflexionar, ¿no? Tomar conciencia de cómo vamos trabajando y construyendo el presente, sobre todo, no el futuro, sino poco a poco el presente. Exacto. Y de ahí ya
vendrán mejores tiempos también, ¿no? Pero por ahora seguir con este trabajo, seguir con este camino y potenciar aún más el proyecto Escolas, ¿no? Queremos agradecerte, Milán, por tus reflexiones, por tus aportes, y también Keiko nos va a brindar para terminar un mensaje. Entonces, Bueno, habiendo culminado la entrevista, tenemos una frase que queremos compartir. No se puede cambiar el mundo si no se cambia la educación. Esta frase fue dicha por el Papa Francisco en el año 2014. Gracias, genial, Keiko. gracias. Gracias, Milán. Gracias, Joshua. No, gracias, Keiko, por la oportunidad de poder dialogar, compartir un poco y mucho ánimo en todos los proyectos que se están impulsando. Genial, sí. Justo los invitamos a que puedan seguir la entrevista por el canal de fanpage en Cátedras de Escolas PUB, también por el canal de YouTube y próximamente también en las demás redes sociales que ya les iremos informando poco a poco. Cuídense, un abrazo y bendiciones. Bendiciones. Gracias. Hasta luego.